Ningún forastero fue tan definitivo para la escuela de Venecia como Paolo Galliari, el veronés. Aunque él no sea veneciano y se formara en su ciudad natal de Verona, el alma de Venecia en el siglo XVI es como él la expresa: triunfalista, sensual, serena, embriagada de poder, de gloria, de opulencia. Un cierto manierismo en el dibujo no impide que el veronés también sea color. Un color delimitado por la línea. Un color cercano al de las piedras preciosas que refleja un cosmos de estructura cristalina. Pero su luz, en contraposición a Tiziano, no es la luz natural. Hay algo en él de iluminación artificiosa, a pesar de que sus cielos no sean tal vez los más bellos que se hayan pintado, con una luz que viene como de un más allá. A través del color consiguió una serenidad, un equilibrio difíciles de explicar. Goethe, ante un cuadro de Veronés, escribió: todo era claro y pintado sobre fondo claro. De acuerdo precisamente con la fórmula de la pintura moderna a partir del impresionismo. También se ha dicho de él que aborrecía la oscuridad o que suprimió el negro de la pintura. De acuerdo con este espíritu, no encontramos ningún atisbo de expresionismo en sus figuras, que no se esfuerzan por decirnos nada, que nada quieren expresar. No son ni serenas, ni tranquilas, ni dramáticas. Simplemente son. La fascinación de Veronés por la arquitectura de Palladio la sentimos presente en cada uno de sus cuadros, en esos fondos marmóreos, en las columnas corintias que aparecen en primeros planos. Estos elementos se convierten respecto a la acción en auténticos decorados teatrales de un anacronismo conscientemente buscado. Pero Veronés no dramatiza. Sus personajes viven dentro de ese mundo levantado para ellos y miran hacia su interior, nunca hacia un posible espectador. Los espectadores, o incluso los curiosos, están dentro del cuadro, como sucedía en la realidad de la propia Venecia. Así como Palladio no copia la antigüedad, sino que es un visionario de la antigüedad, así procede Veronés respecto a los personajes y secuencias históricas. Son de nuevo recreadas con toda la plenitud del ser en un mundo paralelo al nuestro. Su esquema de composición es muy del gusto manierista, con el tema principal en el centro y acompañado lateralmente por los personajes que llenan los lados del cuadro, todo ello ordenado en varios niveles. El espíritu refinado de Veronés podemos apreciarlo, por ejemplo, en esta escena de Susana y los viejos. Todo transcurre en un jardín renacentista de estilo palladiano y la actitud de los viejos no es violenta ni lasciva, sino la de quienes invitan a la joven a pasar a otro lugar, posiblemente más discreto. Como tema de intención moralista, destaca el cuadro de El joven entre la virtud y el vicio, que en realidad refleja la historia de Hércules ante los dos caminos, aunque este tema fuera asumido como propio por la Iglesia Católica a partir de San Basilio. Hércules era para el humanismo renacentista no solo el prototipo del hombre físicamente fuerte, sino moralmente vencedor. Si el joven vence en la encrucijada abandonando la tentación, representada por una rica veneciana, este cuadro de la familia de Caín errante pone de manifiesto las consecuencias nefastas de haber elegido el mal. Vida errante,
pobreza, angustia. En el cuadro de Moisés salvado de las aguas, Veronés hace alarde de un auténtico virtuosismo técnico al tratar los rasos, el oro, las sedas, como prueba de haber asimilado las formas de la escuela veneciana. Y aunque la temática del Veronés abunde en alegorías religiosas, tampoco abandona el tema mitológico, como en este Venus y Adonis, ya tratado por Tiziano. Pero de acuerdo con su temperamento, Veronés elimina todo dramatismo eligiendo un momento anterior, cuando Adonis aún duerme sobre el regazo de Venus, ajena todavía a los malos augurios que se cernían sobre el joven. De nuevo podemos contemplar la importancia del contexto para Veronés. De nuevo esa luz filtrada sobre el cuerpo de Venus. Guido Piovene, uno de los críticos actuales más autorizados respecto a la escuela veneciana, afirma del incomprendido Paolo Cagliari: han existido pintores más grandes que el Veronés, desde luego, pero ninguno me ha expuesto tan claramente con su obra en qué consiste el arte. Si Tiziano llena todo un siglo expresando y asumiendo todo el espacio, toda la duración histórica de Venecia, y el Veronés mantiene la serenidad en una realidad casi intemporal por anacrónica y ampulosa, Jacopo Robusti, el Tintoretto, expresa apasionadamente los acontecimientos que marcan su época agitada e incierta. Magallanes da la vuelta al mundo. Francia y España se desangran en los campos de batalla. Los turcos constituyen ya una amenaza para Venecia, y el espíritu de la contrarreforma planea sobre cualquier fantasma de libertad. A él, a Tintoretto, pueden aplicarse las palabras de Settembrini. No os dejéis engañar por las abundantes pinturas de tema sagrado y de bellísima expresión. Sabed que Pietro Perugino, que tantas y tan bellas vírgenes hizo, no creía en la inmortalidad del alma, que Leonardo, que pintó tantos santos, tantos ángeles y tanta parte del cielo, tampoco creía. La naturaleza en Italia nos presenta el continuo espectáculo de una solemne pompa religiosa. ¿Cómo no verla? ¿Cómo negar esa naturaleza y retirarse a la soledad interior del espíritu? Los personajes de Tintoretto son al mismo tiempo actores de una escena mágica y con frecuencia estrepitosa, de acuerdo con su propio talante. Boschini decía de él: un buen temperamento, con los pinceles, con la lengua, con el atrevimiento.
En estas otras obras de proporciones alargadas emplea perfectamente el canon estilizado del gusto manierista. Tintoretto es un personaje de encrucijada, un pintor fronterizo. El manierismo de la línea, la pasión de Miguel Ángel, el dominio de la luz de la escuela veneciana y el tirón de su propia alma, casi barroca, constituyen los secretos y las evidencias de su pintura. Tintoretto elige por una puesta en escena totalmente teatral para huir de cualquier sospecha inquisitorial. Las luces, al igual que en el teatro, proceden de diversas fuentes, una que ilumina la acción fundamental y otras que se centran en lo accesorio. Velázquez admiraba en el maestro algo que él conseguiría a la perfección, el aire ambiente que se capta entre las figuras, como en esta composición del lavatorio, al igual que la consecución de la gama fría que logra el veneciano. Este cuadro consigue producirnos la impresión de que podemos penetrar en él y caminar como si de un escenario se tratara. El dominio de perspectivas oblicuas, de composición diagonal y del movimiento hacen de Tintoretto un auténtico innovador, consiguiendo que un siglo después pueda decirse de él que era el más audaz pintor del mundo. El manierismo, con un retraso de 20 años, adquirió en Venecia, gracias a Tintoretto, un relieve nuevo, precisamente en esa conjunción ambigua entre el dramatismo y la luz. Un crescendo sombrío se va filtrando en la pintura veneciana. El Greco aprenderá de esta técnica, de este expresionismo que, potenciado, le llevará a su propia concepción de la pintura. En este cuadro, la purificación de las vírgenes madianitas destaca la belleza femenina, la sensación de espacio y algunas perspectivas propias de la mejor época de Tintoretto. El tema es la ofrenda de Moisés a Yahvé de unas doncellas tomadas a los madianitas como parte del botín del pueblo hebreo. En la representación del paraíso se repite un tema que ya encontramos en el Palacio de los Dux de Venecia, en el que no podía faltar el mar como parte del mundo, esencia, definitivo, en el horizonte de un pintor tan rotundamente veneciano como Tintoretto. El dramatismo de Tintoretto se basa en el dominio del blanco y el negro, y una de sus mayores innovaciones consiste en haber conseguido la perspectiva aérea, respecto a la cual Velázquez sería continuador y maestro incuestionable.
todo ello expresado en una abundante producción, hacia la que se sentía impulsado por su genio inquieto, tumultuoso. Vasari hizo una crítica de este modo de producción. Pintaba con tal rapidez que, cuando los demás empezaban algo, él lo terminaba. Al igual que Tiziano en la producción de Tintoretto, no podíamos olvidar el retrato, más expresionista que el del maestro, desde luego. A través de esta colección podemos revivir los personajes que poblaron el mundo veneciano de su tiempo. Y cerrando esta temática, el retrato de su hija, Marietta Tintoretta, pintora a su vez, que destaca por los suaves matices de color malva. Y como punto final de recuperación histórica, reconocer la admiración por la pintura de Felipe IV, monarca que recuperó para la cultura española gran parte de las obras venecianas que se exhiben en el Museo del Prado, bien a través de sus embajadores o incluso a través de Velázquez en su periplo italiano y en un viaje también interior de hallazgos, descubrimientos e inspiraciones que darán sus frutos ubérrimos en la futura escuela española.